seguiremos conversando al respecto de los dichos de nuestro Señor Jesús. Del mismo tema que hablamos anteriormente, mis amados hermanos, aborrecedores, odiosos, que aborrecen hacer a los que hacen el bien. ¿Se dan cuenta? Pero sí quieren al que hace mal. Aborrecedores, los que hacen el bien, concerniente a Dios. O sea, no, que Dios, eso es mentira, que esto, que el otro. Dicen, hermanos, la verdad tiene que ser rechazada, hermanos míos. Dense cuenta ustedes mismos, mis amados hermanos. Vean las iglesias que están llenas de gente. Pero en esas iglesias, mis amados hermanos, enseñan que rechacen la ley de Dios. Entonces, respóndanse ustedes mismos. ¿Servirán verdaderamente a Dios ahí, mis amadas hermanas? Diciendo, no, ley pasada, ley antigua, eso ya no sirve. Ahora estamos con el nuevo mandamiento. Cosa, hermanos, que ellos dicen lo que no es cierto. Veremos lo que dice primero de Juan 3, 9, 10. En esto conoceremos a los hijos de Dios. ¿Cómo dice que vamos a conocer a los que son de Dios? Por eso, hermanos, en esta tierra, algunos dicen que somos de Dios y algunos no, hermanos. Verdaderamente, ¿cómo vamos a ser de Dios? Pues si no cambiamos nuestra actitud conforme a lo que Él nos ordena. El que es nacido de Dios no peca. Dice que el que es nacido de Dios no peca. ¿Y qué es el pecado, hermanos? El pecado es la desobediencia. Desobedecer a Dios es pecado, hermanos. Entonces, si desobedecemos lo que Él nos ha ordenado para poner en práctica, que son los 10 mandamientos, ¿somos pecadores o no, hermanos míos? Ustedes mismos respondan, hermanos. Por eso es que toda la humanidad, hermanos, el 99% de la humanidad está en pecado. Religiones habrán por acá, por allá, iglesias llenas. Puede haber 4 o 5 iglesias en cada manzana. Pero, hermanos, si no sirven a Dios, pues siguen en el pecado. ¿Por qué no vas a estar en algunas iglesias, estar ahí, no? Y con eso, como dice, vas a estar con Dios. Muy equivocados, hermanos míos. Entonces, cuando el hombre obedece a Dios, ahí dice que es como dice de Dios. No está en pecado. Entonces, pecado es la desobediencia. Porque su Espíritu Santo de Dios está en él. Entonces, ¿cuándo dice que el hombre va a salir de ese pecado y se le va a abrir, como dice, la mente espiritual para que cumpla lo que Dios manda, lo que Dios dice? Cuando posee el Espíritu Santo. Y para poseer el Espíritu Santo, hermanos, tiene que poner en práctica el mandamiento de Dios, creer en Él. Entonces será abierto, como dice, su entendimiento espiritual. Porque estamos hablando de un entendimiento, de 2 entendimientos. El entendimiento natural del hombre que entiende cosas, como dice, ¿no?, de la tierra, y el entendimiento espiritual que sirve para entender lo que dice Dios, hermanos, en su cabalidad y para poner nosotros en práctica. Así es que conste, hermanos,
Hay dos entendimientos. Por eso el que tiene entendimiento escapa de la maldad, el que tiene entendimiento pues espiritual. Pero el que no lo tiene sigue pues en su maldad, hermano. No le pesa, ni cree. Su boca dice que sí cree. Su boca dirá, estoy orando en la mañana, en la tarde, a mediodía, a toda hora oro. Pero Dios no lo escucha ni su oración. Es lo que dice más antes y hemos hablado al respecto. Dios solo escucha la oración de los que ponen en práctica sus mandamientos. Ya. El que no es nacido de Dios peca. ¿Ves? El que no es de Dios peca. Pero seguirán viviendo en pecado porque no quieren, como dicen, nacer de nuevo. Lo que decía el Señor Jesús. El que no nace de nuevo no entrará al reino de los cielos, decía Jesús. No es que iba a volver al vientre de su madre y nacer de nuevo, hermanos, es cosa imposible. Decía, pues nacer de nuevo es nacer, como dice, en el Espíritu de Dios, creer verdaderamente lo que dice Dios, hermanos. A eso se refería el Señor Jesús. Aquel hombre tenía que entender, ¿no? Para que posea el Espíritu Santo y con ello nace de nuevo. Así es que el que es de Dios no peca. Quiere decir que obedece todo lo que dice Dios. Acá no hay que, voy a obedecer nomás de lo que dice el Antiguo Testamento, voy a obedecer nomás de lo que dice el Nuevo Testamento. Hay un solo libro, no hay dos libros, hermanos. ¿Ya? Entonces, el que no es nacido de Dios, que siga viviendo en su pecado, no quiere arrepentirse, no quiere ser salvo, no quiere heredar vida eterna. Ya, pues hermanos, ¿qué vamos a hacer? Pero el que ha nacido de Dios va a buscar a Dios, hermano. ¿Cómo se busca oro, plata? ¿Cómo se busca títulos? Todo lo que se tiene, ¿cómo se busca para tener algo en esta tierra, hermanos? ¿Ah? Y para heredar vida eterna, hermanos, así nomás, pues facilito, no va a ser. Que vayamos, como dice, congregarnos ahí en cualquier iglesia, donde nos engañan los pastores diciendo, no, mandamiento ya no, esto que lo otro, que esto, nosotros creemos todo lo que dicen. Pero dando nuestra platita, echando las arcas, como dice, llenando los cajones, para que se vistan bien los demás, coman bien, tengan su sueldo. Eso para nada nos va a servir, hermanos. Eso no es para salvarnos, eso es para ser condenados. Así es que el que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Ve? Por eso decían antes, el amor, los desleales, ¿no? Los ingratos en Dios no tienen amor para nadie. Se satisfacen con hacer sufrir, dice, a los demás. Imagínense, hermano. A ver, un asesino. Si antes de matar tuviera conciencia diciendo, este tiene su madre, su padre, sus hijos, tiene todo, van a sufrir cuando yo lo mato, no mataría, hermano. Pero como su entendimiento espiritual está cerrado, pues lo mata pues como cualquier cosa. Pues eso es como un trofeo. Y que contento está encerrado allá, comiendo, como dice, de lo que nosotros, como dice, pagamos en nuestros impuestos, ¿no? Viven, lo tenemos nosotros criando ahí. Pero el día, como dice, que donde vamos a ser juzgados, hermanos, ahí se verá cuando Jesús nos diga,
tú ponte a la derecha y tú ponte a la izquierda. Y a los que están a su derecha dirá, pasen, hijos amados de mi Padre, hereden el reino que está preparado para ustedes antes de la fundación del mundo. Y a los de la izquierda también, a los que hicimos maldades, hermanos, lo que habla la Escritura, nos dirá también, malditos, yo no les conozco. Echen, como dice, al infierno. Ahí será el llorar y el crujir de dientes. Hasta acá, mis amados hermanos. En otra oportunidad estaremos siguiendo estos dichos que son tan maravillosos para que, como dicen nosotros, estemos apercibidos. No nos agarre, como dice, la muerte sin conocer a Dios, hermano.